En el bloque anterior estábamos conversando con el economista Jorge Garicoche, lo vamos a seguir haciendo. Ya está también aquí en piso acompañándonos Sergio Valdés, que tiene información para compartir con todos nosotros. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Domingo también. Buenos días. Igual Buenas. también un gusto nuevamente estar nuevamente aquí en el programa, aquí en el canal, en la producción. En breve vamos a estar compartiendo contigo, Sergio, la información que tenés para nosotros. Ya está Jorge Garicoche, siempre atento a compartir información y análisis con nosotros y con los televidentes de Canal Pro. Y el tema tiene que ver con el contrabando y Domingo ya tiene una Sí, consulta. vos sabés que Jorge, vos me dejaste mucho con la curiosidad. Mencionaste el tema de que el tema del contrabando es algo a nivel regional. Quería saber si es que los países están de alguna manera también coordinando entre ellos para trabajar en conjunto para mitigar el impacto de del contrabando en sus países. Yo creo que en este momento en particular, al menos la percepción, quiero ser claro en eso, la percepción, creo que no está dentro de una agenda prioritaria. Eh, lo vi midiendo un poco cuestiones de economía, sí, algo que está preocupando es la economía que genera todo el crimen organizado. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces esta situación ya que escala a cuestiones un poco más complejas, viene con una antesala que tiene que ver con el contrabando de productos, que va abriendo camino, que va generando logística, que va generando especialidad. Entonces, eso también tiene que estar presente en la mesa en nuestros países, ¿verdad? Y justamente contrabando implica la evasión fronteriza, entonces necesariamente cuanto menos tiene que ver el involucramiento de al menos dos países, ¿verdad? En nuestros casos, nuestras fronteras son muy extensas, no tenemos una barrera natural, quizás como la que tiene Chile con la cordillera de los Andes. Y imagínate que Chile igual también sufre con esto. Nosotros que tenemos básicamente una planicie en nuestro territorio y no tenemos muchas defensas naturales, el control es mucho más complejo, mucho más difícil, pero no tiene que dejar de estar presente porque en este momento en particular nuestra economía está en crecimiento, muchas decisiones de inversión se están dando y es importante mostrar cierta seguridad para que se pueda llevar adelante esto. A mí me gusta mencionar de que el rol constitucional que tiene el Banco Central es de salir a luchar contra la inflación. Pero hay una institución a la cual yo siempre le asigno un rol también de lucha contra la inflación, que es el Ministerio de Agricultura, en el sentido de que el gran problema que nosotros los paraguayos solemos enfrentar con la suba de precios tiene que ver con la canasta de alimentos. Entonces, dentro de esa política que se pueda llegar a dar, el Ministerio de Agricultura puede estar empujando algunas que se relacionen a cierto tipo de estabilidad en la disposición de productos especialmente fructícolas. Ahí los expertos dirán, bueno, ahí los invernaderos pueden ser una solución, pero eso requiere muchos niveles de inversión, eso requiere decisiones de capitalizar las empresas para poder estar presente en el mercado. Y en un mercado donde siempre escuchamos, en los fructícolas, que existe mucho contrabando, es difícil hacer esa gran inversión. Más allá que en el proceso productivo pueda ayudar a mitigar los efectos climáticos y a tener Sí. más estabilidad en la producción, esa decisión inicial al salir a meter capital en esos proyectos es una decisión que se sujeta a este riesgo y nos consta que muchos han decidido no involucrarse en un mercado como este porque todavía el mercado no se siente seguro de que pueda enfrentar este flagelo. Entonces, decisiones de inversión, decisiones de producción que finalmente terminan afectando al consumo y a nuestro bolsillo, ¿verdad? Porque cuando vamos al mercado a tratar de hacer las compras para la comida, muchas veces nos encontramos también con estas distorsiones que se terminaron generando por el contrabando. En algunos casos, productos frutícolas que están mucho más caros porque hay poca oferta, justo en un momento donde quizás una inversión pasada
pudo haber ayudado a tener mucha mayor producción en concordancia con la demanda que existe en el país. Ujú. Y Domingo te mencionaba justamente, Jorge, esto del control regional o trabajo conjunto, sobre todo tomando en cuenta lo que decías. Para los países como Brasil o Argentina se trata de un problema fronterizo. Para nosotros es como algo medular. Y recuerdo que una vez un economista me decía, Paraguay es uno de los pocos países cuya capital está tan cerca de una frontera. Entonces por ahí resentimos más el golpe y se vuelve para nosotros algo importante de análisis y también de trabajo de control por tener nuestra capital tan cerca de la frontera con Argentina, por ejemplo. Pero para Argentina un problema de contrabando de combustible entre Salta y Bolivia es lo que decías, un problema fronterizo. Así mismo, y fíjate que si bien hablamos de Asunción y Gran Asunción, quizás cuando mirás la población paraguaya, las grandes zonas comerciales y de servicios de Paraguay y los grandes centros de consumo se En la encuentran frontera. alrededor de fronteras. Sí. Así, Asunción y alrededores, Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan, Ujú. hacen más del 60-70% de la población paraguaya, que se encuentran en estas zonas urbanas, en estos conglomerados urbanos, que son fronteras que tienen un enorme desafío a la hora de generar los controles. Yo decía, tanto, a veces hablamos mucho de las cuestiones que ingresan al país, pero creo que también tenemos que a veces ponernos eh, esa, esa mochila, ¿verdad? Ese peso de decir, a veces nosotros colaboramos, quizás no afectamos las decisiones de producción del Brasil, que es casi todo un continente, pero sí estamos afectando ciertas zonas del Paraná, donde los envíos de los productos que salen del país y que no pasan a entrar a competir con todos los procesos que requiere el Brasil, nos deja complicaciones económicas para esa zona, pero también deja una mala reputación para el país. Entonces también tiene un Ujú. peso eso, y creo que ahí también es importante decir, más allá que no resiente a mi sistema impositivo y que le resiente al otro, Ujú. afrontar de que también es un problema nuestro, porque así como nosotros queremos que del otro lado los controles se intensifiquen, nosotros también deberíamos de tener en cuenta esas cuestiones. Por eso decía, ese abordaje regional Sí. es importante que nuestras economías se integren cada vez más. Podemos crecer mucho más como región, como Mercosur. Acá creo que vale la pena recordar que cuando hablamos como Mercosur, en conjunto somos la quinta economía en el mundo, ¿verdad? Después de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y China, ya está el Mercosur como bloque regional de producción en el mundo. Entonces, es bueno insertarnos a estas cadenas, y para insertarnos a estas cadenas, para estar partícipes en conjunto, es clave que también respetemos las reglas, que también entendamos que la afectación de una decisión que se toma en un país termina afectando también en una región o en el otro país. Jorge, mencionaste mucho el tema de la inflación también. ¿Cuál es la relación de la inflación con el contrabando? Porque yo he escuchado a mucha gente también decir que a veces el contrabando ha servido como una válvula para controlar los precios que a veces se disparaban, tanto no solamente para la gente que trae el producto, sino para los que consumen esos productos acá a nivel interno. En una primera instancia puede serlo así como mencionabas, Domingo, eh, cuando los precios son favorables, ya sea por cuestiones de tipo de cambio, algunas cuestiones macroeconómicas, y haciendo simple el análisis por una cuestión de precio, uno encuentra mayores ventajas a comprar del otro lado. Ojo, las compras del otro lado se pueden hacer, eso está totalmente permitido. Lo que no, lo que está mal es cuando las compras del otro lado ingresan sin cumplir los procedimientos sanitarios, sin cumplir los procedimientos impositivos tributarios. Entonces, ahí es donde está mal la cuestión. Y cuando sucede eso, el que está participando en el mercado, en ese sector, y lo pongo para hacerlo más claro, en algún momento ingresaron muchos pollos Ujú. afectando a la industria avícola del Paraguay. Sí. Gracias a Dios, en Paraguay nunca, no tuvimos graves problemas sanitarios como los de la gripe aviar, que afectaron en parte de la región.
Pero entonces, ¿qué hizo que disminuya en algún momento la oferta de producción del sector avícola en Paraguay? Y las decisiones que decían, antes yo produzco 100 y me enfrento a un mercado donde las distorsiones que se generan son tales que yo no puedo seguir sosteniendo una producción de 100. Voy a tener que bajar esa producción a 60. Las diferencias económicas, cambiarias, hicieron que el mercado se vuelque de vuelta a buscar compras en el mercado nacional porque ya no favorecen los precios en frontera. Entonces uno dice, ok, voy a volver al mercado a buscar esa producción de 100 y esa producción de 100 ya no está y la producción que existe, la oferta que existe es 60 y ahí es donde finalmente de vuelta también los precios por una cuestión de mercado se ven presionadas al alza. Entonces, y la implicancia no es solamente una cuestión de precio. Pasar de una producción de 100 a una producción de 60 implica también muchas veces reducción de personal, reducción de disposiciones a invertir hacia el futuro, servicios conexos que vienen en la distribución. O sea, la implicancia de decir hoy me conviene al bolsillo es una decisión que puede terminar afectando no solo un periodo, sino que periodos subsiguientes de los cuales a veces uno no se levanta de la noche a la mañana. Y Jorge, una consulta, ¿cuánto se calcula que el Estado paraguayo pierda al año en impuestos por el tema del contrabando? Eh, la verdad, no tenemos un dato como eso. Creo que por definición el contrabando es algo oscuro, algo que no se ve, algo que solamente ya se siente el efecto. Entonces, sectorialmente te decía, hay sectores particulares que en algún momento tienen un impacto en la penetración de su mercado de 30-40%, pero no hay un cálculo, o al menos nosotros no lo tenemos, de cuánto realmente es la dimensión del, del contrabando, ya sea en Sí. su auge o en momentos donde siempre están presentes. Entonces, no podría responderte esa pregunta. Sí mencionarte ahí de que hoy la tecnología nos permite también ir conociendo un poco más de esto. En algún momento, y justamente para este trabajo que mencionaba, donde fuimos recopilando algunos hechos históricos, eh, hicimos algunas cuestiones utilizando eh, insumos de todo lo que se genera en la tendencia de los buscadores. Los buscadores de Internet dejan mucho rastro digital que tiene que ver con el consumo. Entonces, en algún momento muchas personas hacían consultas sobre el tipo de cambio en Argentina, sobre los precios, sobre cómo viajar a ciertos puntos de ventas en frontera. Y cuando uno recopila esa información, encuentra una lógica muy interesante en relación a las ventas locales, en este caso en un movimiento contrario, ¿verdad? Cuando aumentan estas búsquedas, las ventas nacionales van cayendo, entonces eso nos da una cierta percepción, un cierto termómetro de cómo se está comportando el contrabando, pero no nos llega Ujú. todavía a dimensionar ese nivel de magnitud que esto implica. De Sí, vuelta, ese nivel de magnitud, no, más allá que no lo tengamos cuantificado con seguridad, lastimosamente no es pequeño, ¿verdad? ujú, es, Y insisto, cuando no es pequeño, lo estoy diciendo incluso en aquello que es, digamos, estructural, que siempre está presente, como decía, en el mercado de bebidas o y ni qué decir cuando esto se encuentra en auge, como fue en su momento cuando se encontraron todos los condimentos de manera perfecta. Un tipo de cambio que favorecía la compra en el exterior, sí. mucha inflación local. Entonces, como que se volcó esa necesidad o esa demanda de compra de contrabando. Y sin duda el impacto fiscal es alto porque a veces cuando vemos incautaciones también valorando las cargas podemos apreciar algunos datos tal vez fragmentados, Jorge, pero por ahí ya son válidos como una muestra. Y también tomando en cuenta que nosotros casi institucionalizado estaría, decirlo de alguna forma, tenemos dos formas de contrabando, el hormiga y a pequeña escala, pero también tenemos del otro y que por supuesto tiene mucho más impacto. A eso me refería con el contrabando estructural, Omar, Sí, Domingo,
de que creo que muchas veces nos concentramos en ese contrabando hormiga, que Ujú. como decía, hace 2 años estuvo muy presente, veíamos filas de autos, mucho movimiento hacia ese tipo de compras, pero hay otros que siguen estando presentes, que tomo tu palabra, se han institucionalizado y que Sí. incluso en algún momento han permeado tan fuerte, que hoy yo diría existe incluso una especie de contrabando casi legal, ¿verdad? Porque el contrabando lo relacionamos muchísimo a la cuestión tributaria, que es un aspecto importante, pero también están otras cuestiones que tienen que ver con el control fronterizo, que tienen que ver con las cuestiones de sanidad, que no es menos importante, Mm. especialmente cuando se tratan de productos que van a terminar en nuestra mesa, o en productos que tienen que ver con componentes que son químicos y que pasan por nuestras manos, o cuestiones como esas que pueden afectar y tener un impacto muy fuerte en nuestra salud. Y Sí. decía esto porque en algún momento algunas empresas han obtenido el beneficio aquí en Paraguay por decisiones jurídicas de que no requieren todo el control que sí requieren otras empresas. Entonces, eso también es una distorsión que se genera en nuestra economía, y que también termina afectando a lo que Ujú. decía, las decisiones de inversión. ¿Verdad? Queremos que el país siga creciendo en inversión, queremos que el país siga creciendo en mercado, queremos que exista una disponibilidad que realmente sea competitiva, y cuestiones como esas, la verdad que no han venido a sumar a esas cuestiones. Jorge, un gusto como siempre compartir contigo. Agradecemos tu tiempo. Omar, Domingo, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer hablar con ustedes.